Hola Altubers, vamos a hablar de libros porque estas fechas son las apropiadas para hacerlo, ya que por una parte las editoriales lanzan los libros de principios de temporada, muchos de ellos con la intención de que se conviertan en los más vendidos en las próximas Navidades. Ya sabéis que esto de la mercantilización de la cultura lleva también su tiempo, pero en cualquier caso, estos son momentos en que se publican libros interesantes, libros muy populares, libros muy comerciales, pero también libros de autores que siempre nos han gustado. Y en ese sentido, vamos a presentar hoy la última novela de Ian McEwan, que es un tipo de esa generación irrepetible de novelistas ingleses que tanto nos gusta. A mí particularmente quien más me gusta es Julian Barnes, entiendo que cada uno tiene su favorito, ya sabéis, el del loro de Flaubert y todo eso, y mucho también Kazuo Ishiguro, que a pesar de su nombre japonés, como sabéis, es más británico que Lord Nelson. Bueno, al margen de eso, pues también hay otros como Martin Amis, que es más irregular, pero que cuando hace un buen libro, la verdad es que es un libro muy potente, y hay un autor menor, por decirlo de alguna manera, porque escribe libros más cortos y además escribe menos, que se llama Graham Swift y que a mí me gusta mucho. Bueno, dejando al margen todo eso, digamos que Ian McEwan es uno de los autores más sólidos de este movimiento, ya de por sí bastante sólido, un tipo que tiene una porrada de libros a la espalda y también bastantes adaptaciones al cine. Por mencionar así algunas por encima, pues quizá recordéis El placer de los extraños, que llevó al cine Paul Schrader con guión de Harold Pinter nada menos, y un reparto muy potente con Rupert Everett, Helen Mirren y ya sabéis, estos intérpretes de prestigio. Luego otra película interesante es El inocente, de John Schlesinger, con guión del propio autor. También podíamos hablar, por mencionar títulos más recientes, Expiación, que sin duda alguna es una de las novelas grandes, nunca mejor dicho, porque es de las largas de Ian McEwan, pero también es una de las de mayor prestigio y tuvo una versión a cargo de Joe Wright que fue muy apreciada en su momento. Hay quien la considera la mejor novela y la mejor adaptación al cine. Pero es muy interesante también la adaptación de Cecil Beach, que bueno, pues presenta un conflicto como muy tremendo y al mismo tiempo muy cotidiano y muy sencillo. Y por terminar casi, digamos que la última película que se ha hecho sobre la obra de McEwan sería La ley del menor, que es una película que, bueno, trata asuntos legales en cuanto a la adopción de niños y demás. También es un tipo que se ha atrevido con cosas extrañas, como por ejemplo una adaptación, por decirlo de alguna manera, de La metamorfosis de Kafka, o una novela de ciencia ficción que se titula Máquinas como yo, que como siempre ocurre con los autores que no son especialistas en el género, siempre recurre bastante a los tópicos del mismo. No es una gran novela, pero bueno, en definitiva, McEwan es un tipo sólido, potente, un buen escritor y todo esto. Y además él mismo también ha escrito a veces guiones originales para películas, como por ejemplo el caso del buen hijo, aquella de Macaulay Culkin, Elijah Wood. Bueno, dejemos todo esto que es cine y vayamos a la película que nos ocupa. Yo creo que todo escritor, y desde luego todo escritor británico, llega un momento en que quiere escribir la novela que abarque toda una vida y que cuente más o menos sus propias experiencias. Hay una novela en ese sentido de William Boyd, que no es de esta generación, es un poco más joven, pero bueno, ya está en los 70 también, que se titula Las nuevas confesiones, que abarcaba desde principios del siglo XX hasta la vida del protagonista, hasta el final de la vida en los años 70. Bueno, en el caso de esta última novela de Ian McEwan, Lecciones, lo que se cuenta es la vida del protagonista desde el año 48 hasta la actualidad. Casualidad. En el año 48 nació Ian McEwan. Casualidad, las primeras experiencias del protagonista de esta novela están ambientadas en los lugares que frecuentó McEwan durante su infancia y juventud, por ejemplo, el norte de África, en este caso Libia. Casualidad, el protagonista es un escritor
no es un escritor como McEwan, es un escritor que vende su sabiduría a las postales y hace poesías rancias para acompañar este tipo de recuerdos, pero al mismo tiempo él se considera un poeta. Y bueno, pues al margen de eso hay un montón de circunstancias que podían emparentarle con McEwan. Vamos a pensar que de alguna manera esta novela viene a contar la historia de McEwan, que no es cierto porque la verdad es que es un personaje, digamos, poco recomendable. Nadie se retrataría así, seamos serios. Una de las características de McEwan es que siempre cuenta muchas cosas, y en esta novela cuenta más cosas que nunca, porque son 500 y pico páginas y podrían dar para 5000, con la cantidad de acontecimientos, detalles, peripecias de los protagonistas, fundamentalmente del escritor protagonista, y todo contado como que no tiene importancia, como que ocurre todos los días, entrando al mayor de los detalles. La verdad es que es casi un equilibrio de no repetirse, y no lo hace, afortunadamente, porque tantos detalles sobre una vida no especialmente espectacular, la verdad es que se convierte en algo muy curioso. Por otro lado, McEwan escribe, como siempre, con frases muy cortas. No le pillas una derivada al tío. Frases súper breves que muchas veces quedarían mejor con una simple coma y siguiendo, pues él pone punto y hace otra frase, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, otra de las características en la vida literaria de McEwan es que es un tipo que no tiene ningún sentido del humor. Las cosas como son. Yo, que no tengo ningún sentido del humor tampoco, echo en falta ese sentido del humor que debe aparecer siempre en algunos momentos, incluso en las biografías más trágicas. Esta no es una biografía dramática, no es una historia repleta de grandes acontecimientos funestos, pero casi todo lo que ocurre es descorazonador, es triste, pero muy triste además, y la verdad es que te deja con el ánimo un poco... Pero está tan bien escrito, se cuentan tantas cosas, se conocen tantos detalles. Para alguien que haya nacido, por ejemplo, como sería mi caso, cerca del momento en que nació McEwan, pues el reconocimiento de los hechos de su biografía y de las del protagonista, pues es casi como una especie de, mira, yo tenía la misma edad que o aproximada, vamos, cuando ocurrieron estas cosas, que si los misiles de Cuba, que si la música de los 60 y con todo ese tipo de cosas. Un pequeño reproche que podíamos hacer al libro es que parece hecho sin demasiado afán de estructuración. Bueno, os explico. Cojo otro libro. En este libro de Juan Gabriel Vázquez, que por otra parte es un excelente escritor colombiano, se viene a hablar justamente de la estructura de los libros, entre otras muchas cosas, porque este es un libro que defiende la ficción, que es algo que yo defiendo también bastante, ¿no? Frente a esa necesidad de hechos reales y todo esto, sino que la ficción viene a explicar la vida con muchas menos correas y corsés que viene a explicar la historia. Entonces, bueno, dejando al margen eso, lo que hace en un momento de este libro Vázquez es hablar de la estructura y cómo es conveniente que en la ficción se empiece en una especie de flash que atrape al espectador y a continuación lo arrebate y lo lleve por diferentes caminos. Luego ya la estructura la decide cada uno. Y eso es lo que hace McEwan en este libro. Parte, por un lado, de una experiencia semitraumática con la profesora de piano del protagonista y al mismo tiempo con la desaparición de su mujer. Es decir, vayamos por partes. Con la profesora de piano, los hechos ocurren en el 59, cuando el protagonista tiene 11 años, y la desaparición de su mujer, que abandona la casa familiar, en el año 87. Y a partir de esos dos puntos, que son muy separados en el tiempo, se va orquestando la historia. Pero de repente aparecen cosas que uno no entiende muy bien por qué. De repente te cuentan la historia de la suegra, por ejemplo, de la suegra del protagonista. Parece que la estructura no se tambalea, pero parece que el autor no tiene las cosas cogidas. Ya sé que no tiene importancia, pero son estas cosas que de vez en cuando, mientras estás leyendo, te vienen a la cabeza y dices, yo esto lo cuento en el vídeo. Y lo he contado, pero de todas maneras, la novela de McEwan es sin duda alguna la más ambiciosa de su carrera, es de alguna manera autobiográfica, es un repaso a la historia desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad y tiene tantas cosas que de verdad yo no me la perdería. Y de paso también leer el libro, los ensayos, las conferencias
del señor Vázquez, que está muy bien.